En el 2005, de acuerdo a Pedro Ahumada, en un sentido amplio, la evaluación consiste en un proceso sistemático para recopilar información sobre el aprendizaje del estudiante y su desempeño, con base en distintas fuentes de evidencia. A finales de los 80, en las escuelas estadounidenses se inicia un nuevo movimiento en el que se busca dar un nuevo enfoque a la evaluación alternativa, cuya intención es la búsqueda de evidencias reales y vivencias del estudiante en relación con los aprendizajes que las asignaturas plantean. Se considera que esta evaluación es un aspecto inseparable de la enseñanza y el aprendizaje, constituyéndose en una acción destinada a regular los aprendizajes, es decir, que los estudiantes eleven sus niveles de comprensión, asegurando su permanencia y su posterior aplicación. La principal función de la evaluación tradicional era entonces certificar o calificar los aprendizajes, mientras que, en la evaluación auténtica, la intención es mejorar y orientar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este breve video veremos algunos conceptos sobre evaluación, cuál es la finalidad de las mismas, así como algunos tipos de evaluación. Acompáñenme. El propósito esencial de un proceso evaluativo centrado en el aprendizaje debe apuntar a establecer niveles de progreso en el acercamiento de un determinado conocimiento, tomando en cuenta su incorporación significativa y su relación con los conocimientos previos de cada estudiante, como nos dice Pedro Ahumada Acevedo. Debemos entender que la evaluación auténtica se sustenta en una serie de principios constructivistas del aprendizaje. Por ejemplo, reconoce las necesidades de los conocimientos previos se vinculen con los nuevos, a fin de que cada estudiante genere su propia significación de lo aprendido. Que los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, pues poseen diferentes estilos, capacidades de razonamiento y memoria, rangos atencionales, etc. Que el aprendizaje es motivador cuando el estudiante asume las metas que hay que conseguir. Y finalmente, el desarrollo de un pensamiento divergente en donde son fundamentales la crítica y la creatividad. En el estricto sentido de la palabra, según la Real Academia Española, evaluar es señalar el valor de una cosa. Pero hablando con base en el modelo constructivista de enseñanza-aprendizaje, veamos algunos conceptos de evaluación. Según Ezequiel Ander-Egg, en el año 2000, la evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida, encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable datos e información suficiente y relevante en el que apoyar el juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes del programa o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos, comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de tal forma que sirva de base o guía para una toma de decisión racional e inteligente entre cursos de acción o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de los resultados. Según Ramón Pérez Juste, en 1986 nos dice que es el acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar y de la recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisión en función del juicio del valor emitido. Nos dice Flor Cabrera la siguiente definición. La evaluación educativa es el proceso sistemático de obtener información para describir, según sea el elemento, el proceso, los resultados educativos, con objeto de emitir un juicio sobre los mismos, según su adecuación a unos criterios previamente establecidos, y todos ellos en orden a servir de base para una eventual decisión educativa. Joan Mateo, en 1998, considera la evaluación como un proceso de recogida de información orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa. Según Manuel Fermín Villar, la evaluación es un proceso sistemático, continuo o integral destinado a determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente determinados. Veamos las características de la evaluación educativa. La evaluación se caracteriza por ser continua, flexible, integral, sistemática y criterial.
Es continua porque es permanente, se produce en diversos momentos, tiene un inicio, un proceso y una salida. Es integral porque considera todos los elementos del currículo, es decir, el sujeto, los procesos y los elementos. Es sistemática porque se organiza y se desarrolla por etapas. Y es criterial porque el resultado se compara con estándares o criterios. La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como el control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situación educativa es pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones. La evaluación según su función puede ser de diagnóstico. La evaluación de un plan o programa de estudios debe caracterizar el planteamiento, ejecución y administración del proyecto educativo. Debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de tal manera que le sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que permitan derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. Debe ser instructiva. El proceso de evaluación en sí mismo debe producir un interés de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que participan en el proceso se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. Debe ser educativa, a partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiantado y por las autoridades académicas de la institución, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que les han señalado en su desempeño profesional. Por lo tanto, existe una importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo. Debe ser autoformadora. Esta función se cumple principalmente cuando la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer académico, sus características personales, para mejorar sus resultados. Poco a poco, la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño. No teme a sus errores, sino que aprende de ellos y es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar su currículum. Para Stuffleberg y Schinkfield, en 1995, la evaluación tiene el propósito de enjuiciar o perfeccionar el valor o el mérito de un objeto. En sus estudios acerca de diferentes modelos de evaluación, los agrupa en diferentes categorías. La pseudoevaluación. Evaluaciones políticamente orientadas en las que se intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación. La cuasi-evaluación, en la que se trata de responder a ciertas cuestiones de interés en lugar de determinar el valor de algo. La evaluación verdadera, cuyo fin es enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto. Y la evaluación holística, como un proceso de valoración del estado total del objeto de estudio. Según el momento de aplicación, la evaluación puede ser diagnóstica. Es la evaluación que se realiza antes de una intervención educativa, orientada hacia la valoración de los objetivos de los resultados del aprendizaje. Su propósito fundamental es averiguar cuáles son las características de partida antes de una intervención. La formativa es la evaluación que se realiza durante el proceso. Sirve para comprobar la efectividad de los procedimientos pedagógicos y la toma de decisiones para mejorar los resultados. Sumativa es útil para designar la forma mediante la cual se juzga el aprendizaje. Sirve también para tomar decisiones de si un estudiante aprueba o no el curso con base en los datos que da la medición aplicada en diferentes momentos. Según los agentes evaluadores, se clasifican en autoevaluación. El sujeto evaluado se convierte en el agente que evalúa. Este tipo de evaluación permite convertir el proceso evaluador en un acto de responsabilidad de la persona sobre el propio proceso de aprendizaje y, en consecuencia, propicia una mayor autonomía del aprendizaje. Coevaluación. La evaluación se lleva a cabo entre iguales, esto es, entre aprendientes que se evalúan recíprocamente. Heteroevaluación. El sujeto evaluador y el evaluado pertenecen a jerarquías distintas, como puede ser el profesor y el estudiante. Existe otra clasificación de la evaluación de acuerdo al objetivo de la misma. Evaluación diagnóstica o preevaluación. Se tienen en cuenta fortalezas, debilidades, conocimientos y habilidades de un alumno antes de la formación. Principalmente sirve para conocer el punto de partida.
Es una base desde la que trabajar los conocimientos que los alumnos van a adquirir durante el programa formativo. Evaluación formativa. Se evalúa el rendimiento de un alumno durante la formación y de forma general se produce con regularidad durante todo el proceso de instrucción. Podríamos considerar la evaluación formativa como un repaso para poder revisar la calidad de la formación recibida por si fuera necesario realizar modificaciones en el método de enseñanza. Evaluación sumativa. La evaluación sumativa apunta a valorar el alcance al cual han llegado los resultados más importantes al final de la instrucción. En esta evaluación se mide el rendimiento de un estudiante al final de la formación. Es la forma de saber qué se aprendió y qué no. Evaluación basada en objetivos. Se mide el rendimiento de un alumno frente a una meta, un objetivo específico o estándar, consiguiendo obtener datos y conclusiones más concretas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Evaluación referenciada en la norma. Compara el rendimiento de un estudiante con el aula promedio, por ejemplo, el promedio nacional para la materia Historia. Otro ejemplo es cuando el docente compara la calificación promedio de sus estudiantes con la calificación promedio de toda la escuela. Evaluación ipsativa. Mide el rendimiento de un estudiante con los rendimientos previos de ese mismo estudiante, por lo que no están comparando al alumno con otros estudiantes, sino se comparan los resultados actuales con los resultados previos. Como podemos observar, la clasificación de la evaluación así como su definición pueden ser muy diversas. Sin embargo, podemos concluir que su importancia no solo radica en poder medir el aprendizaje, sino nos permite encontrar las áreas de oportunidad para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y, por ende, el mejor desarrollo de los estudiantes, ya que al determinar el nivel de conocimiento de nuestros aprendientes, identificamos nuestras propias fortalezas, nuestras propias debilidades. Asimismo, nos brinda la retroalimentación necesaria para eficientar las estrategias a aplicar en la práctica educativa. Y finalmente, incentiva a los estudiantes a involucrarse activamente en su propio aprendizaje. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y nos vemos pronto en otro interesante tema. Hasta luego.